Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos contentos esta noche? ¿Y cuántos hemos venido dispuestos a aprender? Amén. Bueno, hemos cantado, hemos orado. Les invito a que nos ubiquemos en la palabra. Tito capítulo 2, verso 3. Amén. Allí también ya está en la presentación. Usted si de pronto no se ha podido ubicar allí en la Biblia física, bueno, ya toca decir prenda la Biblia. Está digital. Pero gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Amén. Y bueno, estos minuticos vamos a aprovecharlos bajo este tema en el nombre del Señor. Mujeres cristianas como maestras. ¿Cómo es el tema? Amén. Gloria al Señor. Tito capítulo 2 verso 3 a la letra dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Amén. Hemos cantado, hemos orado, pueden estar sentaditos. Gloria al Señor. Y nosotros miremos la siguiente presentación ahí, hermano. A manera como de ejemplo, soñadoras. Levante la mano a las soñadoras. Eso. Atrevidas. Y como que les da como, ay, será. Hay mujeres muy osadas, atrevidas, y precisamente es una de las características de éxito en una persona, que se atreve, pero con el temor de Dios, con recato, con prudencia, con reverencia. Complicada, ¿será que sí? Ah, bueno, ellas mismas dijeron amén, entonces ahí ya no hay nada que discutir. Apasionadas, eso, muy bien. Lindas, oiga, vea, qué bendición. Si hay esposos que todavía no le han dado un elogio, bueno, inspírese. Amén. Inteligentes, porque Dios ha llamado a la mujer a ser un instrumento de honra inteligente. Así te queremos y pedimos a Dios que siga bendiciendo tu vida. Gloria al Señor. Y ahí tenemos otras foticos. La primera fotico nos muestra un matrimonio y dos hijos. Amén. Algo así a como me encuentro yo ahora. Eso corre uno con el uno y se suelta el otro y ahí vamos. Y uno siempre le agradece a la iglesia y a quienes lo rodean a uno la paciencia que tiene, porque todos comprendemos que son niños. Amén. Gloria a Dios. Hay otro cuadrito allí, que hay un telón a blanco y negro, pero de fondo todo está a color. Y a veces la vida es así. Dios tiene un propósito atrás de cada circunstancia. ¿Cuántos lo creemos? Muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo no soy pecador como los demás, yo me consagro, yo dedico tiempo para buscarte en la madrugada, he dedicado tiempo para estudiar la palabra y compartir con otros tu amor y tu gracia, Señor. Yo no soy como los demás pecadores, pero ¿por qué me pasa a mí? Y muchas veces Dios quiere que eso suceda porque es el ángulo que podemos ver su gloria. ¿Cómo puedo decir que Dios sana si no sé cómo me sanó? Pero ¿cuántos hemos sido sanados por Dios? O hemos orado por alguien más y ha sido sano. Entonces esa enfermedad se volvió en un instrumento para ver la gloria del Señor. ¿Cómo podemos decir que Dios provee? Porque habrá un momento donde no hay, pero hemos visto la mano poderosa de Dios proveyendo. Amén. ¿Cómo decimos que Dios consuela? En algún momento hemos estado en angustia, en desesperación quizá, nostálgicos, deprimidos, no sé, pero nos metemos en la presencia del Señor y encontramos gozo, encontramos esperanza, encontramos calma, encontramos consuelo, encontramos restauración. Amén. Entonces cada circunstancia tiene un propósito y a veces nosotros empezamos a cuestionar, Señor, ¿por qué? Y es mejor preguntar de la voluntad de Dios, ¿para qué lo quieres? Las cosas nos ayudan a vivir.
miedo si se siente enfermo. Jesús es nuestro sanador. No tenga temor si se siente escaso en recursos. Él es el proveedor por excelencia. Y Él dice que pongamos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él sabe tener cuidado de todos nosotros. ¿Y cuántos nos sentimos seguros en Él? Y le damos un aplauso con el alma en adoración. Él es nuestra seguridad. No estamos aquí por casualidad. Bendito el nombre del Señor. Siguiente, hay un elemento allí vital, la búsqueda de Dios, la oración. Hay una frase que yo he mencionado aquí, la quiero repetir. Podrás ser diligente, proactiva, entusiasta, con mucha capacidad de estudio, elocuente, de mucha acción, pero si no hay oración, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es que nosotros como iglesia sabemos que el motor de nuestro crecimiento es la unción del Espíritu Santo, estar conectados con Dios. Amén. Así que aquí hay una gran recomendación. Sí, somos una familia con problemas, insatisfacciones, necesidades, deseos. Entendemos que detrás de cada situación hay un propósito, pero para poder dimensionar cuál es el propósito necesitamos buscar a Dios. Porque hay cosas que uno no las entiende si no busca a Dios. Tenemos el caso en la Biblia de un salmista que tuvo envidia de los malos. Oiga, tremendo. Están sin congoja, hacen lo que se les ocurre, están gordos y nadie los pone en afrenta. Y uno dice, uy, ¿qué le pasó al salmista? Pero él dice que cuando entró en la presencia de Dios en el santuario, comprendió todo. Y al final dice, tan torpe era yo que no entendía. Cuando entró en la presencia de Dios, entendió el propósito. Porque a veces, aunque se es bueno, se es justo y se es fiel, también se sufre. Amén. Y hay otra fotico allí, donde está el otro elemento más importante, el estudio de la palabra. Nosotros siempre hemos dicho que aunque la vida cristiana tiene demasiados elementos, hay dos cosas que no se pueden soltar, y es la oración y la palabra, porque eso es lo que nos da sentido, eso es lo que marca nuestra esencia de cristianos. ¿Cuántos lo creemos? Tanto así que por la verdad de ese libro murió Jesús. Por esa misma verdad proclamada como fundamento de apóstoles y profetas, hubieron muchos mártires. Mi pastor local hace unos días nos hablaba de la historia de la iglesia. Cómo cuando empezaron las persecuciones, lo que se llamó la Inquisición, eran masacres, por así decirlo. Pero jamás se extinguió ese pueblo fiel y vivo que ha sostenido la gracia de Dios. No es como los hombres dicen, no es como las reformas dicen, no es como la filosofía dice, es como dice la escritura. ¿Y cuántos vivimos así? Ese es nuestro propósito como iglesia. Amén. A lo que Pedro también dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y en qué se centraba todo su... Amén. Gloria al Señor Jesús. Mujeres como maestras. ¿Qué es un maestro? Ayúdenme. Alguien que expone algo para que sea visto, apreciado, valorado y puesto en práctica. En algún momento alguien puede tener el mejor maestro de todos, pero si no valora, no va a aplicar. Y si no va a aplicar, no va a tener cambios. Y como dicen en el colegio, va a perder el año. Y de ahí vienen los malos testimonios. ¿Cómo así que está en la iglesia hace tanto tiempo y todavía con esto y con aquello? Nosotros somos cartas leídas. Y aquí estamos hablando de un ministerio que es el ser maestro. Amén. El Señor constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y aquí estamos hablando de mujeres dentro de ese ministerio como maestras. Alguien dijo un momentico, pastor, porque es que la Biblia dice por allá en Timoteo que las mujeres callen en la congregación. Y le dije, sí, sí lo dice así.
en la congregación, no ante la congregación. El problema era de pronto el susurro o el murmullo o la perturbación en medio del culto. Ahí sí les dijo, calladitas. Pero nunca dijo que no podían hablar ante la congregación. Mire cómo una palabrita puede cambiar tanto. Y uno puede ver en la Biblia mujeres profetizas. ¿Quién se acuerda cómo se llama la profetisa? Débora. Y aparte de ser profetisa, fue juez en toda la nación de Israel. Uno puede ver una mujer que aunque fue extranjera, llegó a ser la esposa del rey. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Esther. ¿La sucesora de quién? De Basti. Entonces, en ellas hay un modelo de vida como maestra, ¿sí o no? Otra mujer que Dios escogió para manifestarse en carne. Tenía que ser una maestra del bien y si no, Él no se manifiesta en ella, ¿o no es así? Amén. Aquí entonces tenemos unos puntos importantes. Tito 2:4 que dice que enseñen a las mujeres jóvenes, amén, a amar a sus maridos y a sus hijos. Según la Biblia, el amor se enseña, no solo se siente. Y si hablamos un poquito de la causa del varón, hay hombres que dicen, ay, yo la amo mucho. Y ella le podría contestar, pero la alacena está vacía, mijo. O sea que el amor sin acción no es suficiente. Muchos hombres de pronto no son tan cariñosos, pero demuestran su amor a su casa en que todo en la casa esté suplido. Y es una forma de demostrar el amor. Amén. Pero entonces aquí la lección y las mujeres jóvenes, que esas hermanas de trayectoria, de experiencia, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Y por qué? Porque ellas ya traen la experiencia, porque en su vida de pronto también cometieron errores y pueden decirle a esa joven cómo evitar el error en el que ellas en algún momento incurrieron. Porque corregir es eso, enmendar lo errado. Y que si yo en algún momento erré en algo, puedo ayudar a que el otro no repita esa historia. Pero hay una segunda parte. El que no aprende del consejo, lo madura en las duras experiencias. Amén. Versículo 5. A ser prudentes. ¿Qué es la prudencia? Aló, ayúdenme. Que sabe hablar cuando hay que hablar y sabe callar cuando hay que callar. Y todo lo hace con mesura, con cuidado, con decoro, honrando en todo su propia vida y la dignidad del evangelio y su conducta. ¿Si es así o no? Castas, que es la castidad. Aló. Bueno, ahorita vamos a mirar algunos de estos términos. Cuidadosas de su casa. La mujer sabia edifica, mas la necia, oiga, qué miedo. Qué honor tener una mujer sabia, pero qué miedo encontrar una necia. Así que yo estoy seguro que cuando una mujer es instruida en la gracia de Dios, es virtuosa y por lo tanto es sabia. Y simplemente da esa palabra en términos general. Buena en el campo social, buena en el campo laboral, buena en el campo académico, buena en el campo de la iglesia, buena en su servicio, buena en su mayordomía, fiel en todo. Gracias por ese amén. Estamos hablando de cosas muy importantes que definen la identidad de una mujer en la iglesia que es conocida, según la Biblia, como maestra del bien. Amén. Gloria al Señor. Sujetas a sus maridos. Amén. Algunos amenes se demoraron un poquito. Pero yo quiero aquí hablarle a los varones. Hay que saber entender cuando la Biblia habla de sujeción. Porque ese someter no es maltratar, no es autoridad humana. Vamos a decirlo diferente. Una mujer que se siente amada, dignificada y valorada, se somete con honor.
Venga, esto está bueno. ¿Sí o no? Pero si no se siente amada, si no se siente dignificada, si no se siente valorada, ¿usted cree que le va a hacer caso? Estoy hablando con los esposos, aunque es un programa de damas, pero es que esto va de la mano. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Claro, es muy difícil que un hombre ame, sea responsable, sea cuidadoso, sea alguien que valora y que da dignidad y que ya no sepa ser una buena esposa. Eso sí ya sería un dolor. Bendito el Señor. Avancemos, porque yo me emociono aquí ilustrando y no alcanzamos a ver el tema. Tito nos habló entonces de algunos detalles, pero ahora vamos a mirar la castidad. Palabras claves que ¿qué? Palabras claves en pro de la misión y la identidad de la mujer cristiana. Porque una de las cosas que una vez me decía una dama era, es que yo no quiero volver a esa iglesia porque a mí me obligan a cambiarme de ropa y a mí no me gustan esos vestidos, yo no quiero verme como una monja. Y ya esa era nueva y tenía su manera de expresarlo y en parte pues hasta tenía razón. Yo le dije, no se preocupe por el que dirán de nadie, porque al final el que hace la obra es Dios. Solo nos vamos a enfocar en la riqueza de los principios bíblicos. Y cuando usted atesora esos principios, entenderá que lo que se lleva por dentro es lo que se refleja por fuera y que de la abundancia del corazón, amén. Entonces, Tito capítulo 2 versículo 5. Gloria a Dios. ¿Alguien que me lo pueda ayudar a leer? Si lo tiene. Tito capítulo 2 versículo 5. A la letra dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿A qué se refiere eso entonces? La castidad es la renuncia a todo placer desordenado. Amén. Porque uno se asombra hoy en día que uno a veces escucha a damas en ciertos gremios que se reúnen entre ellas y dicen una cantidad de cosas que yo, Dios mío, qué desorden. Uno escucha cosas raras y que eso suena en el mundo parece normal, pero en la iglesia debemos honrar a Dios con todo lo que decimos. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor Jesús. Marcamos la diferencia porque en general somos un pueblo que ha renunciado a todo placer desordenado y de pecado. No fue que nos obligaron, fue que tomamos la decisión de convertirnos al Señor de corazón y de ser luminares en el mundo, de ser ejemplo, de ser cartas leídas. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 2. Amén. Voy a leerlo en la versión lenguaje sencillo. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, se reconoce que es un adorno de ellas, que no es externo, que no se trata de peinados ostentosos, hablando de la vanagloria o la vanidad, con adornos de oro ni con ropas lujosas, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno que es de gran estima delante de quién, de Dios. O sea que cuando usted y yo ubicamos la castidad como principio es porque no estamos agradando a los hombres, estamos agradando a Dios. Pero todo tiene su momento. No le vaya a pasar a alguien lo que me pasó en cierto lugar siendo obrero. Un simpatizante dijo, yo no quiero volver a la iglesia porque a mi esposa le lavaron el cerebro. ¿Y qué pasó? No, pues imagínense que llegó una hermanita ya de su iglesia diciendo que yo era muy carnal y me tiene en ayuno. Los casados ya entendieron. Entonces yo los reuní y empezamos a hablar de una realidad que es marital según la Biblia. Y en la iglesia tenemos incluso sexólogos que dan conferencias. Y cuando yo empecé con mucho cuidado, con mucha prudencia a hablar de esos principios bíblicos,
En cuanto a la vida de pareja, dijo la hermanita, ese pastor salió más carnal que mi esposo. Pero es que Dios nos hizo sexuados no por casualidad. La Biblia incluso dice, deleítate con la mujer de tu juventud y tus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y después les leo otras porciones de Cantar de los Cantares que habla al detalle. Pero no es el tema, solamente es hablar de que hay momentos donde la castidad es una exclusividad de agradar a Dios, pero no podemos salirnos de tono cuando se habla de una realidad marital, que es diferente. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pero eso también habla de una privacidad como familia, como parejas, de una responsabilidad, de una buena imagen, de un buen nombre, porque somos familia de Dios. Amén. Pudor, ¿qué es el pudor? Es sentir vergüenza de exhibir o exponer el propio cuerpo o de tratar temas relacionados a su sexualidad. Hay personas que ni siquiera quieren ir al médico a una cita por algún problema biológico porque sienten pudor, sienten vergüenza. ¿Yo cómo voy a exponer esto? Así sea médico, me da pena. Pero bueno, hay que recordar que el Señor dice someteos a todas las autoridades superiores. Yo no soy médico, pero cuando hay una autoridad en medicina y el asunto mío es biológico, ¿qué tengo que hacer? Consultar al médico, porque Dios dio la sabiduría y la ciencia. Ya si el médico cerró con punto y dijo no hay nada que hacer, bueno, hay un Dios todopoderoso que es el mejor médico de todos. Amén. Pero en alguna ocasión alguien dijo, no, a usted le falta fe. Yo agoto todos los recursos que Dios me dio aquí en la tierra. Y si esos recursos en un momento dicen no hay nada que hacer, entonces recurro al único recurso que no falla, a la palabra suprema de Dios. Amén. Pero volviendo al punto, entonces, cuando usted ve a alguien que está por ahí como muy desvestida o desvestido, porque hoy en día se ve hasta con los hombres. Es más, voy a hablar de un ejemplo de pudor en la cárcel. Suelen estar muchos sin camiseta, en pantalonetas, pero cuando el que llama en el patio dice, culto es culto, esos hermanitos que salen al culto, así algunos no sean creyentes, automáticamente van y se viste, porque la palabra de Dios genera deseo de respeto. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Gloria al Señor. Sofonías capítulo 2 versículo 1. Busquen al Señor todos ustedes los humildes de la tierra, los que obedecen sus órdenes, busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Si usted sigue mirando detalles hasta en esos textos, habla de una generación sin pudor, o sea, una generación que ya no siente pena por nada. Y no sé si usted en algún momento se ha encontrado casos que sorprenden. Y me dice, oiga, pero es que no le da nada de pena lo que hace. Pero nosotros cuidamos de ser respetuosos con nosotros mismos y con los demás. Por eso hablamos de una presentación con dignidad como hijos del reino de los cielos. Es así como nos comportamos, es así como nos vestimos, es así como nos presentamos ante el mundo. El pastor que le está hablando estuviera aquí con un esqueleto de una sandalias y una pantaloneta desde aquí. Eso sería falta de pudor. ¿Sí o no? Entonces todo tiene un orden. Y si miramos un poquito, Primera Timoteo capítulo 2 versículo 9. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ahí hay un consejo, pero porque había muchos problemas de murmuraciones, es de donde Pablo habla de las truanerías, lo que hoy nosotros conocemos como el chisme, ya son más duros, ¿cierto? Las murmuraciones destruyen. Y esos problemas era lo que estaba dañando una de las congregaciones de la época. A eso se refería el apóstol.
Y fue cuando tuvo que decir, por causa de esos malos comentarios que dañaban la coinonía del pueblo, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca en silencio. Pero no es que fuera machista, es que había un problema de comunicación con las hermanitas de la iglesia. Porque si usted se pone a mirar toda la Biblia, ¿a cuántas mujeres Dios usó? ¿A cuántas puso a hablar? Es más, Dorcas en la Biblia era una mujer no solo elocuente, sino tan buena en la acción social, una mujer de tanto servicio social, lo que hoy llamamos una persona con mucho altruismo en su visión de vida. Una mujer tan importante que Dios le dijo a Pedro, vaya, la resucita porque no ha formado más líderes. Y la resucitó. ¿Usted cree que la resucitó por casualidad? Necesitaba esa mujer seguir ejerciendo y Dios quiso glorificarse en ella. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Así que hay aquí unas observaciones, pero por causa de los problemas de comunicación, porque Dios no es machista. Pero cuando hay problemas de comunicación, entonces vemos a los siervos del Señor controlando situaciones. Pero yo he visto mujeres que Dios usa de una forma que yo me siento a escucharlas y me deleito, porque son mujeres sabias, con unción, con autoridad, con poder de Dios, con ejemplo de vida, con familias excelentes. ¿Será que son maestras del bien? Claro que sí. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? La modestia es que no hace ostentación de sus cualidades y de sus éxitos. Lo que nosotros decimos muy popularmente, no le gusta estar chicaneando y oprimiendo a los demás con el prejuicio de la calidad. Esa es una de las debilidades del flemático, un temperamento que usa la calidad como excusa para oprimir a los demás. Oiga, qué miedo. Si usted en algún momento siente que le ha pasado eso de flemático, cuídese, diga, no, yo no voy a usar la calidad de las cosas que hago para oprimir a otro, sino para sanarlo, para bendecirlo, para ayudarlo y para que juntos lleguemos al reino de los cielos. Amén. A eso entonces se refiere la modestia, una manera moderada, mesurada, sabia de proceder, cuidando de sí mismo y de los demás. Amén. Y bueno, estos textos también los hemos leído en algún momento. Se lo dejo ahí de tareita porque el tiempo avanza. Otra palabra clave, la valoración, o sea, una buena autoestima. Amén, una excelente autoestima y relación social. Allí tenemos una cita que vamos a revisar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, oiga, arrancó primero con ellos. Estamos hablando de ellas, el versículo, para que tenga plenitud, arranca dándole un consejo al varón. Maridos, igualmente, vivid con ellas con comprensión. ¿Y a cuánto les ha sido fácil comprenderlas? Aló, les da risa. Pero a eso se refiere, vivir con ellas sabiamente. Amén. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No significa que el hombre no sea frágil. Yo he visto hombres también llorando, angustiados, melancólicos. Pero aquí dice que aunque ambos son frágiles, ella es más frágil. Hay que entonces tratarla con cuidado. Y como coheredera de la gracia y de la vida, que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hay hombres que dicen, ay, ya Dios no me escucha. Ahí está el asunto. ¿Por qué no te está escuchando? Porque no estás tratando con honor y dignidad de vaso frágil a tu esposa. Se acabaron los amenes. Aló, ¿si es así o no? Hermano, yo llevo tanto tiempo, vea, yo tuve una experiencia con un hermano en X ciudad. Y no era pastor todavía, pero el hermano sentía confianza y se acercó y dijo, hermano, yo sé que usted es un muchacho que es temeroso del Señor
Y pues yo esto le he preguntado a varios hombres y no me han dado respuesta y yo creo que Dios lo puede usar a usted para que me dé respuesta. Cuando a usted le dicen eso, usted dice, ¿con qué me va a salir? ¿Sí o no? Ay, Dios mío, yo empecé fue a orar. Y no, pues, ¿con cuántos habrá hablado ya del tema y no le han dado respuesta? Y ahora quiere que yo le responda y yo no sé. Pero el Dios que tengo sí sabe. Él empezó a argumentar, hermano, soy fiel en mi mayordomía, soy una persona que me dedico juicioso al tiempo de la oración, soy fiel en los cultos, acompaño los eventos evangelísticos. Y me dijo, no, pues con todo lo que me dijo, al final la pregunta era, hermano, y la pregunta que yo tengo es, ¿por qué no he recibido el Espíritu Santo? Y, ay, bendito, qué pregunta. Y mientras él hablaba y yo estaba orando, el Señor me dio este texto. Le hermano, lee aquí. Y él mismo empezó a leerlo, que su esposa es honor, es vaso frágil, es coheredera de la gracia y de la vida, y que él debe ser sabio con ella, comprensivo con ella, para que sus oraciones no tuvieran estorbo. Él mismo leyendo el texto empezó a llorar. Dijo, hermano, ¿y usted por qué me da ese texto? Y le dígale al Señor, ¿por qué me dio ese texto por usted? Empezó y luego tuvimos una reunioncita, el pastor local me permitió visitarlos y el hermano de confesión dijo, y la hermanita se desahogó. Yo, lo que pasa es que él viene de hacer inteligencia en otro país, él ha sido militar y él quiere que nosotros en la casa seamos el pelotón que él manejaba allá. Yo no necesito un sargento, yo necesito a mi esposo que ame, que cuide, que trate con cariño. Oiga, qué exhortación. La misma hermanita se desahogó. Y al mes recibió la unción del Espíritu Santo. Aprendió a tratarla con comprensión, con amor, con dignidad. Oiga, tremendo. ¿Quién me dio la respuesta? El Señor. Yo no sabía lo que pasaba de puertas para adentro. Y todo lo que él decía de puertas para afuera, yo decía, es un Cornelio, piadoso, generoso, de buenas obras, una calidad. Pero era un hombre con la esposa y nadie sabía. Pero Dios sí lo sabía, entonces le había dado la promesa. Esas oraciones por causa de eso no pasaban del techo. Yo creo que no hay que decir. Iglesia, amados, estemos de pie. Hablamos del decoro, que es un comportamiento adecuado, respetuoso a cada categoría y situación, tiene dignidad. Hablamos del ornato, que es un adorno, es un conjunto de cosas que embellecen su fe en su cotidianidad. Amén, porque usted teme a Dios y usted quiere honrar a Dios. La Biblia dice que el soltero o la soltera tienen cuidado de sí mismo para agradar al Señor. Pero la casada, el casado, tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su cónyuge. Eso tiene que ver con el ornato también de vida marital. Atavío es un conjunto de arreglos, vestidos, adornos que se salen de lo común y de lo natural porque honramos a Dios. Miren que yo aquí no estuve tocando telas, solamente principios. Y el que abraza los principios ubica su conducta por amor a Dios, sin importar las filosofías y las reformas humanas. ¿Cuántos queremos decirle al Señor que queremos vivir para Él? Que queremos ser ese pueblo que refleja todos estos principios. ¿Cuántas hermanas quisieran tomar un compromiso con Dios para reflejar estos principios en su casa, en su familia y en honor de lo que son como iglesia? Levanten la mano. Gloria a Dios. Vamos a orar y que el Señor nos permita a todos, porque aquí también hay caballeros y estos principios hacen cobertura de una universalidad que se llama vida integral de familia. Oremos todos, levantemos nuestras manos al cielo y que Dios nos permita tener en práctica todos estos detalles de principios que hemos estudiado hoy. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha. Bendice, Señor, a cada hermana, cada niña, cada adolescente, cada hermano que también ha participado de este programa especial y que todos unánimes estemos en el buen sentir de poner en práctica estos principios, que es lo que define la identidad de maestras y maestros del bien en tu propósito y en tu palabra, para hacer luz en el mundo y suplir tanta necesidad en nuestras comunidades como hombres y mujeres de fe, como familias del reino de Dios. Démosle ese aplauso
aplauso en agradecimiento al Señor. Ese aplauso por el alma y dueño de la vida y al que nos ha entregado estos principios para marcar la diferencia en medio de un mundo necesitado.